tardes. Quiero dar la bienvenida el día de hoy a la jornada al webinario que vamos a hacer hoy. En concreto es de legislación aplicada al COVID-19 en relación a los efectos contractuales. La Cámara de Comercio, en esta crisis sanitaria que ha habido, en este confinamiento y en este estado de alarma, ha estado al pie del cañón sirviendo a las empresas y los empresarios. De hecho, la Cámara de Comercio no ha cerrado ningún día, ha estado sobre todo dando servicios a las empresas y los empresarios en multitud de aspectos. Asesoramiento jurídico, de hecho, pues de los 7 empleados que hay en la Cámara, creo que los 7 son jurídicos. No sé si hay uno que no, todos son jurídicos, han estado dando servicios, prestando nuestras redes sociales, que hemos estado al pie del cañón. Y en aquellos aspectos que no llegábamos nosotros, hemos buscado, y en ese contexto podemos encuadrar la charla de hoy, buscamos a los mejores especialistas. Y cómo no, hoy traemos a 3 grandes especialistas en derecho civil, a 3 reconocidos profesionales del derecho, a Carlos Valcárcel Siso, todos tienen ya más que acreditado su valía, tanto profesional como académicamente, a Javier Cabezudo Vidal y, cómo no, pues a Javier Colau Marín. ¿Qué quiere que le diga Javier? Que tiene, pues ha sido mi padrino de abogacía, el poco derecho que sé me lo ha enseñado él, lo único es que lo voy y se va quedando atrás. Cada vez que tenía un problema asistía a él, y él es una de las personas, igual que los otros ponentes, pero digo por la relación personal que he tenido y que me une, de su tío, su padre, que siempre han estado vinculados al mundo empresarial y al mundo de las empresas. Es una de las personas que hace que el derecho, que es algo farragoso y complicado, lo hace sencillo y lo hace que lo acerca a todas las personas. Especialmente lo hace que sea apto para cualquier empresario. Por eso es hoy este webinario que hemos preparado con 3 personas que he dicho anteriormente, tienen más que reconocida su valía, tanto profesionalmente como académicamente. Porque la Cámara lo que intentamos hacer no solo es que sean cursos de alto valor académico, sino que sean útiles a los empresarios, la praxis. Y es aquí donde entran las 3 figuras que hoy tenemos. Hoy en día, que tenemos aquí, como otras que hemos tenido. Por ello, para mí es un orgullo y es un honor tener a 3 grandes ponentes y que les ruego, les solicito también que sigan vinculados en próximos cursos. Estos los hacemos virtuales, pero prepararemos en el futuro, pues podremos hacer otros cursos. Igualmente le quiero decir a los 3 ponentes que esta Cámara de Comercio, que es la primera que se crea en España, es un decreto del 30 de abril de 1886, el 9 de mayo se crea en Cartagena, que fue pionera, a su vez ha sido una Cámara pionera en España porque es la única Cámara de España que tiene una universidad pública y estatal vinculada en su estructura orgánica, como es la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Javier ha participado también, creo, en algunas ponencias, y también les invito a que participen pues, con nosotros, sobre todo acercando el derecho a las empresas y a los empresarios. Yo ya no tengo nada más que decir, porque aquí lo importante es oír a los 3 magníficos ponentes que tenemos hoy. Muchas gracias por vuestra colaboración, por vuestro tiempo y por vuestra lealtad que habéis demostrado con la Cámara. Muchísimas gracias y, bueno, espero que sea muy útil para los empresarios y las empresas el webinario del día de hoy. Muchísimas gracias. José Carlos. José Carlos. Sí, ya sigue el ponente. Vale, pues dale la palabra al ponente que sea. Yo me despido porque tengo ahora otra reunión. Javier, Carlos, Sí.
Javier, hasta otro rato. Javier, ¿nos tomamos una cerveza? Claro que sí, encantado y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Miguel. Yo soy Carlos Valcárcel. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la asistencia de todos ustedes a este seminario, al tiempo de dar nuevamente las gracias también en mi nombre y en la Universidad Católica a la Cámara de Comercio de Cartagena por habernos invitado a participar en este seminario. Resulta un hecho incuestionable que la declaración de la pandemia derivada por el COVID-19 ha provocado un parón de una parte importante de la actividad empresarial que está incidiendo de forma muy negativa en la economía española en general, con pérdidas de puestos de trabajo, personas al borde de la exclusión social, empresas en una situación de crisis de una magnitud absolutamente desconocida anteriormente. Es por ello que el Gobierno de la Nación, con mayor o menor acierto, cuestión esta que no constituye el objeto de mi intervención esta tarde, ha procedido a dictar una prolija normativa jurídica tendente a paliar los efectos económicos producidos por el cese de aquella actividad empresarial. Entre la prolija normativa dictada en los últimos 80 días, centro hoy mi intervención en la que regula la moratoria en el pago de las deudas. La regulación legal de esta materia viene dada por dos reales decretos legislativos. El primero de ellos, el 8/2020, de 17 de marzo, que el ámbito suyo de actuación recaía sobre los créditos garantizados con derecho real de hipoteca. Posteriormente, el 31 de marzo, se dicta ese segundo Real Decreto 11/2020, que ya contempla tanto los créditos con garantía hipotecaria como los créditos no cubiertos por este derecho real de garantía. Es decir, abarca también aquellos créditos personales o también llamados créditos al consumo. El primero de estos decretos, como digo, el 8/2020, regula la moratoria de las deudas que están garantizadas con una hipoteca. Y el segundo de los decretos, como acabo de decir, regula la moratoria en todo tipo de créditos personales o de consumo. Ambos textos, a fecha de hoy, están vigentes y son complementarios, y en el caso de laguna o contradicciones entre ambos, prevalece el Real Decreto 11/2020. El objetivo o la teleología de esta normativa viene ya expuesta en la propia exposición de motivos del Real Decreto 8/2020, que dice que es garantizar el derecho a la vivienda a los deudores hipotecarios en situación especial de vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria, al tiempo que asegurar que los ciudadanos no queden excluidos del sistema financiero al no poder hacer frente temporalmente a sus obligaciones como consecuencia de la referida crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Se trata, en definitiva, de garantizar la liquidez y evitar la exclusión financiera, lo cual dificultaría el reinicio de la vida económica tras la pausa generada por la emergencia sanitaria. Se trata, en fin, de que el parón no provoque una crisis económica. ¿Quién puede acogerse a esta moratoria de la que estamos hablando esta tarde? Se van a poder acoger aquellos deudores que resulten perjudicados como consecuencia de la crisis sanitaria y se encuentren en una situación de vulnerabilidad. La moratoria también beneficia a la propia banca, pues de una parte ayuda a contener la morosidad y de otra evita el régimen de provisiones cuando la deuda entra en mora, que como ustedes saben se produce esta situación de mora cuando transcurren más de 90 días desde el impago de las cuotas de los préstamos, sean hipotecarios, sean personales o al consumo. ¿Cuál es el ámbito o el objetivo o aplicación de estas normas? Diremos que, en primer lugar, la moratoria solo afecta a los créditos concedidos por entidades financieras inscritas en el Banco de España. Quedan comprendidos los créditos concedidos con y sin garantía hipotecaria, como acabamos de referir. El Real Decreto 8/2020 regula únicamente la moratoria sobre deudas garantizadas con hipoteca y amplía, como hemos dicho también, el segundo Decreto 11/2020 al resto de operaciones de crédito, bien sea personal con o sin garantía real.
En relación a la moratoria de los créditos hipotecarios, se incluyen los siguientes créditos. Van a poder pedir moratoria, dicho de otra forma, aquellas personas que hayan obtenido un crédito para la adquisición de su vivienda habitual. En segundo lugar, también van a ser potenciales beneficiarios de la moratoria aquellas personas que han adquirido un crédito para la adquisición de un bien inmueble que sea destinado o esté afecto a la actividad profesional o empresarial. Y en tercer lugar, también serán potenciales beneficiarios de la moratoria a la que nos venimos refiriendo aquellas personas que hayan adquirido una vivienda que no es la habitual, pero que se encuentra alquilada desde la entrada en vigor del estado de alarma o hasta un mes después de la finalización del mismo, siempre y cuando el inquilino no pague las rentas derivadas de ese arrendamiento, porque el inquilino se haya acogido a su vez a la moratoria en el pago de las rentas que establece este propio decreto. Este es el ámbito y prima facie puede plantear las siguientes dudas. ¿Podría solicitarse la moratoria por deudas derivadas de adquisición de bienes muebles destinados a vivienda? De la literalidad del precepto, la respuesta tiene que ser negativa. La moratoria no está contemplada para deudas derivadas de la adquisición de los muebles destinados a vivienda. Sin embargo, en mi opinión, y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil, sí se podría pedir y en consecuencia obtener esa moratoria en aquellos créditos obtenidos para la adquisición de bienes muebles que se van a destinar a vivienda. Y pueden preguntarse, ¿y qué bien mueble puede ser destinado a vivienda? Piensen ustedes en una autocaravana, piensen ustedes en una casa prefabricada, de esas casas de madera. Bueno, pues en mi opinión, es una opinión, aunque insisto, de la literalidad del precepto la respuesta sería negativa, yo entiendo que cabría extender el ámbito, por aplicación del artículo 3 del Código Civil, que habla de la analogía, a aquellos créditos que se hubieran obtenido para la adquisición de un bien mueble, como puede ser una autocaravana o una casa prefabricada, que constituya la vivienda habitual de este deudor. Y respecto a la deuda derivada de la adquisición de bienes inmuebles destinados a segunda residencia, ¿podría el titular del préstamo, el deudor, pedir la moratoria? Aquí la respuesta tiene que ser negativa. El Real Decreto 11/2020 requiere que el inmueble adquirido esté destinado a la vivienda habitual, lo que obviamente excluye la posibilidad de obtener esa moratoria para aquellos créditos que se obtuvieron para la adquisición de una segunda residencia o incluso de un local de negocio que no estuviera afecto a la actividad empresarial o profesional, sino que el local de negocio se destinara a ¿Y cuál es el ámbito subjetivo? Es decir, ¿quiénes están legitimados para solicitar la moratoria? En primer lugar, van a estar legitimados todas las personas que hayan adquirido una vivienda habitual mediante un préstamo. Es indiferente que el préstamo esté garantizado con hipoteca o que sea un préstamo personal. Todas las personas que hayan obtenido un préstamo para la adquisición de una vivienda habitual están legitimados para pedir la moratoria de la que estamos tratando esta tarde. En segundo lugar, también van a estar legitimados para pedir la moratoria todas las personas físicas o jurídicas que hayan adquirido bienes inmuebles afectos a la actividad profesional o empresarial. Y en tercer lugar, también estarán legitimados para pedir y obtener la moratoria todas las personas que hayan adquirido una vivienda no habitual, pero que se encuentre alquilada a un tercero desde la entrada en vigor del estado de alarma o hasta un mes después del alzamiento o suspensión del mismo, siempre y cuando el inquilino no abone las rentas del arrendamiento desde la entrada en vigor del decreto 463/2020 de 14 de marzo, que, como saben ustedes, es el decreto por el cual se declara el estado de alarma. Por tanto, como digo, estas son las personas que están legitimadas. E insisto que pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas. En definitiva, el ámbito subjetivo queda determinado por la vulnerabilidad económica de los deudores que se encuentren en dicha situación
causada por la crisis sanitaria. Y va a alcanzar tanto al titular del préstamo, al deudor principal para entendernos, como también va a alcanzar a los fiadores y va a alcanzar los avalistas del deudor respecto de la deuda asumida para la adquisición de esa vivienda habitual. Y por último, también va a alcanzar y puede ser beneficiario de esta moratoria la persona que se constituya la figura jurídica de hipotecante no deudor. Es aquella persona que no ha pedido el crédito lo ha pedido un tercero, pero esta persona constituye una garantía hipotecaria en aseguramiento de la devolución de ese préstamo o crédito que suscribió un tercero. La persona, el hipotecante no deudor, insisto, que también está legitimado para la obtención de la moratoria de la que estamos tratando esta tarde. Vamos a hablar ahora de los presupuestos, de las exigencias, de los requisitos que se hacen necesarios para poder solicitar y obtener la moratoria. Estos requisitos vienen establecidos, vienen determinados en el artículo 16 del decreto. Y además se han de cumplir todos de forma acumulativa. No es suficiente con cumplir cualquiera de los 4 requisitos que se exigen y que vamos a analizar a continuación. Es necesario que concurran la totalidad de los requisitos. Fijaros que en el primer Real Decreto de Ley, en el 8/2020, no se establecía la necesidad de que concurrieran todos los requisitos para poder obtener la moratoria. Pero el segundo decreto, y muy probablemente por presión de la banca, el gobierno ya sí exige que todos los requisitos se han de cumplir de forma acumulativa. Han de concurrir, como digo, todos estos requisitos. Antes de entrar en el estudio de ellos, tenemos que hacer 2 precisiones. La primera ya queda dicha, deben de concurrir todos los requisitos que vamos a analizar a continuación. La segunda, una precisión respecto al nivel de ingresos, y se entiende que el nivel de ingresos no se cataloga de forma individual, sino en base a la unidad familiar, como veremos. Y en tercer lugar, que se computan a la hora de determinar cuáles son los gastos por el esfuerzo económico que supone, como veremos a continuación, todos los gastos y suministros que debe abonar el deudor como consecuencia de la vivienda habitual. A modo de ejemplo, serán gastos de electricidad, gastos de agua, gastos de luz, gastos de comunidad, gastos de telefonía, insisto, todos ellos referidos a la vivienda habitual. Vamos a analizar los presupuestos de vulnerabilidad que establece el artículo 16 del Real Decreto. El primer requisito es que quien pretenda obtener la moratoria tiene que estar en situación de desempleo. Si fuera una empresa, tiene que acreditar pérdidas iguales o superiores al 40% de la facturación del último mes, y se entiende que la reducción de la jornada laboral se equipara al desempleo. Aquí tenemos este primer requisito que ha de reunir aquella persona que trate de obtener una moratoria en el pago de los créditos a los que nos venimos refiriendo. El segundo requisito es que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud no superen el límite de 3 veces el IPREM. El IPREM para el 2020, como ustedes saben, está establecido en 548,60 € mensuales, lo que en una anualidad de 12 meses se traduce en 6.583,20 € o en una anualidad de 14 pagas en 7.680,35 €. El tercer requisito es que la obligación económica derivada de la cuota o cuotas hipotecarias sea igual o superior al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho de otra forma, la cuota hipotecaria más gastos y suministros básicos de la vivienda habitual no deben superar el 35% de los ingresos netos de esa unidad familiar. A estos efectos, como digo, se entienden por gastos y suministros básicos el importe, ya lo hemos referido antes, tanto de la electricidad, gas, gasoil, agua, telefonía, gastos de comunidad, vuelvo a insistir, todos ellos referidos a la vivienda habitual. Por último, el cuarto requisito que ha de concurrir en aquella persona que solicite y deba de obtener
la moratoria a lo que me iba refiriendo es que suponga una alteración significativa de las circunstancias económicas de la unidad familiar cuando el esfuerzo a realizar que represente el total de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a que se refiere el artículo 19, sobre la renta familiar se haya multiplicado al menos por 1,3. Y aquí se entiende que la unidad familiar es la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o su pareja de hecho, y los hijos, con independencia de su edad, que residan en ese domicilio familiar, en esa vivienda habitual. Y se entiende por potencial beneficiario a quien esté haciendo frente a una deuda hipotecaria conforme a lo dispuesto en el artículo 19 al que anteriormente he hecho referencia. Insisto, se exige la concurrencia de estos 4 requisitos para poder obtener la moratoria de esos créditos. Hay que añadir también que la vulnerabilidad que se exige para la moratoria derivada de créditos hipotecarios también lo son para la deuda no hipotecaria. Es decir, los beneficiarios de la deuda hipotecaria también pueden beneficiarse de la moratoria por créditos personales o créditos al consumo. ¿Cuándo se puede presentar la moratoria? Cuando el deudor puede dirigirse a esa entidad bancaria inscrita en el registro del Banco de España solicitando la moratoria. Bueno, pues se puede dirigir desde el día siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto 8/2020, esto es, desde el 19 de marzo del 2020. ¿Y hasta cuándo se puede dirigir el deudor a esa entidad financiera? Pues si se trata de deudas con garantía hipotecaria, podrá solicitar la moratoria hasta un mes después de la finalización del estado de alerta. Y si se trata de deudas hipotecarias, hasta 15 días después de la finalización del estado de alerta. ¿Cuánto dura la moratoria? ¿Cuál es el tiempo de duración de la moratoria? Son 3 meses. El beneficiario puede aspirar a una moratoria de 3 meses en el cumplimiento de las obligaciones que haya contraído con la entidad financiera. Esos 3 meses pueden ser ampliables por un acuerdo del Consejo de Ministros que a fecha de hoy no se ha producido. ¿Y sobre qué contratos se puede pedir la moratoria? Bueno, pues la moratoria se puede pedir sobre todos los contratos que estuvieran vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020. Es decir, todos los contratos vigentes al día 19 de marzo del 2020, referidos, ya lo hemos dicho anteriormente, a créditos para la adquisición de una vivienda habitual, a créditos para la adquisición de un inmueble afecto a la actividad empresarial o comercial, o a créditos solicitados para la adquisición de una vivienda no habitual, siempre y cuando esa vivienda no habitual estuviera arrendada y el inquilino no satisfaga las rentas derivadas del arrendamiento. ¿Cómo se presenta esa solicitud? La solicitud la ha de presentar la persona que pretenda la moratoria ante el banco acreedor, a la entidad bancaria que le concedió el préstamo. Ahora hablaremos de los días, pero ya anticipo que los días se computan los días hábiles, es decir, se excluyen los sábados, los domingos y los festivos. Y esa moratoria, esa solicitud, se puede presentar hasta 15 días después de la vigencia del Real Decreto Legislativo 8/2020. A esa moratoria, la persona que la solicita ha de acompañar una documentación que acredite precisamente todos los presupuestos relativos a la vulnerabilidad en la que se haya inmersa y que, como hemos dicho, establece el artículo 16 del Real Decreto. Por tanto, tendrá que aportar todos los documentos que acredite que el beneficiario cumple con todos los requisitos que establece el referido artículo 16 para que le sea concedida esa moratoria. Pero puede suceder que esos documentos no los tenga en la actualidad el beneficiario de la moratoria en su poder, porque tenga que pedirlos y precisamente por las limitaciones que en muchísimas actividades todavía están vigentes, pues pueda no disponer de esa documentación que acredite esa situación de vulnerabilidad. En este supuesto, la ley prevé que ante la falta transitoria
de los documentos que acrediten esta situación, el que solicita, la persona que solicita la moratoria, pueda sustituir esos documentos por una declaración responsable en la cual más adelante podrá subsanar y completar cuando le sea posible aportar la documentación a que se refiere la ley. Una vez presentada la moratoria, la entidad acreedora puede conceder la moratoria o puede denegarla. Desde luego, si el peticionario de la moratoria reúne los requisitos establecidos en el artículo 16, que ya los hemos contemplado, los 4 requisitos que exige la concurrencia de todos ellos la ley, la entidad acreedora no tiene más remedio que otorgar, sin más, la moratoria. El cumplimiento de esos presupuestos o requisitos, como digo, obliga al acreedor, a la entidad financiera acreedora, a conceder la moratoria, y esto es importante, sin necesidad de ninguna modificación contractual. No hay que hacer ningún pacto novatorio. Y todo ello en el plazo de 15 días, que ya hemos dicho que son 15 días hábiles, en el sentido de que se excluyen sábados, domingos y festivos. Ahora bien, cabe la posibilidad, en virtud de la libertad de pactos, que el beneficiario de la moratoria quiera además introducir otros pactos, que en uso, insisto, de esa libertad de pactos, pueden perfectamente pactar con la entidad acreedora. En ese supuesto sí que habría que hacer una novación y habría que hacer, pues eso, un pacto novatorio, ¿no? En todo caso, deberá formalizarse en la escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad correspondiente. En este sentido, ya también anticipo que todos los derechos arancelarios, notariales y registrales van a cargo del acreedor, no tiene que pagarlos el deudor, y además que hay una serie de bonificaciones fiscales que establece el Real Decreto que estamos analizando. Concedida la moratoria, por reunir los requisitos concurrentes del artículo 16, cabe ahora preguntarse cuáles son los efectos de la concesión de esa moratoria. El primer efecto es la suspensión de la presentación al cobro de las cuotas del préstamo, bien sea hipotecario o bien sea personal o al consumo. Esa suspensión en el cobro de las cuotas va a comprender tanto la parte correspondiente al principal como la parte correspondiente a los intereses. Es decir, se trata de una exoneración del pago en forma total, es decir, por todos los conceptos que integre la cuota. El segundo efecto es la prohibición del devengo de intereses, tanto ordinarios como moratorios. Concedida la moratoria, la deuda aplazada no devenga ningún tipo de interés. El tercer efecto es la imposibilidad, mientras esté vigente la moratoria, de que el acreedor haga uso, en el supuesto de que estuviera pactado, de la facultad de declaración del vencimiento anticipado de la operación crediticia. Es una imposibilidad y esto no podrá realizarlo el acreedor. ¿Desde cuándo se inicia la moratoria? En las deudas hipotecarias, es decir, en los préstamos con garantía hipotecaria, la moratoria se inicia en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de la concesión. Y en las deudas no hipotecarias, la moratoria se inicia de forma inmediata desde la concesión. Insisto, y aprovecho la ocasión para recordar, que si se cumplen todos los requisitos, la entidad acreedora no tiene otra opción legal que conceder la moratoria. Y si lo incumple, veremos más adelante las responsabilidades en que puede incurrir esta entidad financiera si, a pesar de concurrir los requisitos, deniega al deudor la moratoria. La duración de la moratoria, ya lo hemos referido anteriormente, son 3 meses. Esos 3 meses pueden ser ampliables por acuerdo del Consejo de Ministros y ese plazo, como hemos dicho, se inicia desde que se notifica la concesión de la moratoria al deudor. Por último, el decreto establece una serie de sanciones o un régimen de sanciones que irá dirigido a aquellos deudores que manipulen, que falseen los documentos que acrediten las circunstancias excepcionales de vulnerabilidad o que actúen fraudulentamente para mantener esas circunstancias de forma ficticia, a fin de poderse beneficiar de la moratoria. El importe de esas sanciones va a comprender la totalidad de los daños y perjuicios irrogados a la entidad financiera
que dice el decreto que no podrán ser inferiores en su cuantía al beneficio, al quantum del beneficio obtenido por él. Se echa en falta en el decreto que no se establece igualmente un régimen de responsabilidades en contra de la entidad financiera que, reuniendo el deudor todos los requisitos que le facultan, que le legitiman para obtener la moratoria, la entidad financiera se la denega. Por tanto, habrá que acudir al sistema general que regula la indemnización de daños y perjuicios por el cumplimiento de una obligación, en este caso de una obligación que tiene el carácter de legal, porque el Real Decreto en este extremo es muy claro, diciendo que el banco, si reúne los requisitos, no tiene otra opción que conceder la moratoria. Por último, perdón, el decreto trata de los gastos y nos dice que las moratorias y las innovaciones contractuales se deben formalizar en escritura pública con una bonificación del 50%, tanto por el otorgamiento de la escritura como por la inscripción en el registro de la propiedad. Y como hemos dicho, tales gastos tienen que ser satisfechos por el acreedor, por la entidad financiera. Esto es lo que respecta a los créditos con y sin garantía legal. No obstante, quiero hacer una especial referencia a dos instrumentos que nuestro sistema jurídico pone a favor de las partes de un contrato para poder adaptar el mismo a circunstancias tan excepcionales como las que ahora mismo estamos sufriendo, más que viviendo, con ocasión de la pandemia. Creo que no hay que dar muchas explicaciones para llegar a la conclusión que tras la declaración del estado de alerta por aquel decreto 463/2020 de 14 de marzo, y como consecuencia de esta crisis mundial a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, pues se han impuesto una serie de restricciones por esta serie de medidas adoptadas por el Gobierno que pueden afectar de una u otra manera a las relaciones contractuales vigentes en la fecha de dicha declaración. Tal afectación de la declaración de la pandemia puede tener como consecuencia o resultado bien un retraso en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes en el contrato, o incluso en algunos casos especiales puede suponer también la imposibilidad de cumplir la misma. Nuestro Código Civil, el artículo 1091, nos dice que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes que lo suscribieron. Este principio consagra el famoso pacto o aforismo romano de pacta sunt servanda, que no es otra cosa que la fidelidad a la palabra dada. Pero en la obligación de cumplir con lo pactado no se excluye la posibilidad de que ante la concurrencia de circunstancias imprevisibles o insospechadas, como puede ser la actual derivada de la pandemia, se permita una modificación temporal en el contrato, porque no se puede cumplir ante esa concurrencia de circunstancias imprevisibles e insospechadas. Y esa modificación puede llevarse a cabo por acuerdo de las partes que suscribieron el contrato, que sería lo más lógico, racional y recomendable, y a falta de acuerdo de las partes, esa modificación del contrato puede venir vía sentencia si se judicializa la cuestión. El artículo 1105 del Código Civil, en relación a los contratos de tracto sucesivo, establece que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran irremediables. Es lo que todos conocemos, en derecho y fuera del ámbito del derecho, como fuerza mayor, como una causa de fuerza mayor que actúa precisamente como una causa justificativa del incumplimiento del contrato, y que la causa, obviamente, tiene que ser o tiene que acaecer como un suceso posterior a la celebración del mismo. Para poder alegar la causa de fuerza mayor, hay que acreditar que el hecho determinante de la misma ha de ser del todo independiente de quien lo alega y cuyo acontecimiento ha de ser impuesto y no previsto, ni previsible, insuperable, inevitable y sin intervención de culpa por aquella parte que lo alega. Es importante tener en consideración que dicha fuerza mayor podrá ser invocada en las obligaciones de hacer, pero sin embargo en las obligaciones de naturaleza pecuniaria no es posible invocar la fuerza mayor
como tiene ya reiterada nuestro Tribunal Supremo en una jurisprudencia absolutamente pacífica y uniforme. En las deudas pecuniarias no se puede invocar la causa de fuerza mayor. ¿Qué habría entonces de invocarse en aquellas deudas pecuniarias si no cabe la fuerza mayor? Pues sería precisamente la cláusula rebus sic stantibus, así las cosas, una cláusula que no tiene tipicidad en nuestro Código Civil y es un instrumento jurídico de elaboración jurisprudencial. Viene de antiguo y ha sido siempre un instrumento de adaptación, de flexibilización del contrato a unas circunstancias determinadas que se hace por vía de la jurisprudencia. Ciertamente siempre esta cláusula se ha aplicado de forma restrictiva porque afecta precisamente a la lealtad de la palabra dada, es decir, afecta al aforismo pacta sunt servanda y afecta también al principio de seguridad jurídica. Pero en estos momentos de pandemia, en estos momentos excepcionales en que la excepción viene determinada por la propia declaración de alerta derivada del coronavirus que estamos padeciendo, creo que es el momento de aplicar la cláusula rebus. Y de hecho ya hay una serie de sentencias de hace relativamente bastante recientes en el que se cambia el criterio, hasta ahora muy restrictivo, y creo que se abre un campo muy interesante para los juristas y para las empresas en particular, que cuando no se pueda cumplir un contrato por esta situación absolutamente extraordinaria, imprevisible, inevitable y padecida después de la suscripción del contrato, el instrumento para adaptar, para flexibilizar, para mantener el contrato, el principio de la conservación de los contratos, va a ser acudir a esta cláusula rebus sic stantibus. Esta cláusula, como digo, de creación jurisprudencial, posibilita la modificación del contrato cuando precisamente se han producido ese cambio en las circunstancias que había en el momento de su celebración. Esta modificación puede conseguirse acudiendo a un instrumento conocido con el nombre de la cláusula rebus que estamos comentando, o puede también, como digo yo, lo aconsejable, producirse por una convención, por un contrato suscrito por las partes en las que reconozcan esa imposibilidad de cumplimiento derivado por la consecuencia de estas situaciones absolutamente excepcionales. La cláusula rebus tiene como finalidad la de restablecer el equilibrio de las prestaciones de las partes sobre un principio de equidad. Como indica la jurisprudencia, esta cláusula será de aplicación en los contratos de trato sucesivo. Contratos de trato sucesivo o contratos de larga duración, para entendernos, o incluso también en contratos de prestación única, pero con ejecución diferida. La jurisprudencia hasta ahora viene exigiendo para la aplicación de la cláusula la concurrencia de los siguientes requisitos. En primer lugar, una alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento del cumplimiento del contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración. En segundo lugar, que se produzca una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las prestaciones de las partes contratantes que derrumban el contrato por aniquilamiento de las prestaciones. En tercer lugar, que todo ello acontezca por la sobrevenida aparición de las circunstancias radicalmente imprevisibles. Y por último, en cuarto lugar, que se carezca de otro medio para remediar y salvar el perjuicio. A la vista de lo anterior, la cláusula rebus se perfila como el instrumento jurídico apropiado para resolver los múltiples conflictos económicos que puedan derivarse de incumplimientos contractuales como consecuencia del impacto del coronavirus. Antes de acudir a los tribunales, es recomendable que las partes puedan adoptar un criterio de flexibilidad a favor de la estabilidad de los contratos que tuvieran suscritos, alterando o modificando su contenido para ajustarlos a las nuevas circunstancias mientras dure esta situación excepcional y transitoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Si les parece, abriremos al final un turno de preguntas
para aquellas cuestiones que quieran puntualizar con nuestros ponentes. Seguidamente toma la palabra don Javier Cabezudo Vidal, abogado, profesor de Derecho Civil de la Universidad Católica de San Antonio en Murcia, que va a abordar el tema de los contratos de seguro en relación con la situación del COVID, el rescate de planes de pensiones en situaciones de desempleo y por cese de actividad. Don Javier, muchas gracias y le dejo en el uso de la palabra. Gracias, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero, como ha hecho mi compañero que me ha precedido, Carlos, agradecer a la Cámara de Comercio de Cartagena, a su presidente, a todos los miembros de ella, la invitación que nos han hecho y en particular la que me han hecho a mí para participar en este seminario y ver si podemos de alguna manera ayudar e ilustrar a todos aquellos que hayan querido sumarse, como digo, a este seminario. Las consecuencias de la pandemia pues, son evidentes, han afectado a todo el mundo empresarial, al mundo del derecho igualmente, y en mi ponencia voy a tratar el tema desde la doble vertiente, primero desde la vertiente del contrato de seguro en general y en particular luego sobre el tema de los planes de pensiones. Evidentemente la situación a la que nos ha llevado, que nos está llevando y creo que por desgracia nos va a llevar, la pandemia ha sido y es una situación que va a afectar a todo el mundo empresarial y el mundo del seguro, que también está inmerso en el mundo empresarial, pues no va a ser menos a la hora de resultar afectado y estamos seguros de que a partir de ahora y en los próximos meses habrá más de uno y más de dos pleitos con motivo de la variación de las circunstancias que se han podido poner de relieve con respecto a la pandemia que nos lleva, como he dicho, a esta situación. La cantidad de normas que ha dictado el Gobierno en tan poco tiempo, aunque ya los que estamos relacionados con el mundo del derecho estamos bastante acostumbrados a que en los últimos años ha habido una verdadera verborragia jurídica y una cantidad de normas impresionante que nos hacen tener que estar constantemente al día, todos los días hay alguna modificación en el Boletín Oficial del Estado, pero desde luego con esta situación se han producido determinadas normativas que han sido necesarias para poder afrontar la necesidad en la que se están viendo muchas personas, muchos empresarios, pequeñas y medianas empresas, autónomos que han tenido que cerrar sus negocios por culpa de esta crisis. A mí me corresponde tratar, como digo, con el tema del mundo asegurador y los riesgos asegurables. Voy a tratar de ser lo más claro posible, lo más breve posible en mi exposición, aunque ya les advierto que cuando un abogado dice que va a ser breve, ojo, porque lo más probable es que les suelte una castaña de informe que los deje un poco mirando hacia otro lado. No, los que me conocen a mí saben que suelo ser bastante conciso en mis intervenciones y no quiero ser menos en esta ocasión. Centrando la ponencia en cuanto al tema del contrato del seguro, en principio nos tenemos que referir por estas circunstancias que han ocurrido y que están ocurriendo en este momento a la agravación del riesgo o a la disminución del riesgo, como está contemplado en la Ley de Contrato de Seguro en los artículos 11 y 12, que serían aplicables en este caso en particular. Si hablamos de contrato de seguro y de riesgos asegurables, tendremos que definir primero qué se entiende por riesgo asegurable o riesgo asegurado, que es ni más ni menos que la posibilidad de que se produzca el suceso que provoque un daño o una necesidad pecuniaria, siendo además esta cuestión el elemento esencial para este tipo de contratos. Cierto es que no se puede tratar de un riesgo ilícito ni puede tratarse normalmente de un riesgo catastrófico, porque las aseguradoras lo que tratan es de dar respuesta a determinados acontecimientos
que suelen ocurrir o que pueden ocurrir con cierta normalidad, pero no los catastróficos. Si atendemos a que casi ninguna compañía les va a asegurar a ustedes el que se les rompa el coche por la caída de un meteorito. Es posible que si se lo hagan en una póliza de todo riesgo y con unas cláusulas muy especiales, pero hay riesgos catastróficos, como por ejemplo son las grandes inundaciones o esta pandemia, que no suelen estar contemplados en las pólizas de seguro. El artículo 11 de la Ley de Contratos de Seguro establece que el tomador de seguro o el asegurado deberán comunicar al asegurador durante la vigencia del contrato y tan pronto como sea posible la alteración de los factores y las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por el asegurador en el momento de perfeccionar el contrato, no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas para el asegurado, menos gravosas para la aseguradora. Es algo evidente. O sea, si una aseguradora tiene que calcular la prima del seguro en función del riesgo asegurado, si hubiera sabido que ese riesgo es mucho mayor, pues la prima evidentemente sería mayor. Ese mismo artículo hace también la salvedad de que en el seguro de personas el asegurado no tiene esa obligación relativa por ejemplo, al estado de salud, y en ningún caso se considerará agravación del riesgo, porque se supone que en los seguros de salud, cuando uno enferma, es una de las circunstancias que son consustanciales a ese tipo de seguro. Por lo tanto, no podríamos hablar de una agravación del riesgo. Para que se pueda considerar esta circunstancia de agravación del riesgo, el Tribunal Supremo ha delimitado un poco cómo deben ser esas circunstancias y así ha establecido que deben reunir 4 circunstancias fundamentales. La primera, y como ya anunciaba en su intervención también Carlos, las circunstancias deben ser nuevas, tienen que haber nacido después de la conclusión del contrato. O sea, no han podido ser anteriores a esa conclusión porque si no, no estaríamos hablando de una circunstancia nueva. En este caso concreto y en relación con el tema del COVID, ¿cuándo podríamos hablar de que se han producido las circunstancias nuevas? Cuando se conoció no la pandemia, vamos a no hablar todavía de pandemia, cuando se conoció la enfermedad del COVID, cuando lo dijeron en China, en diciembre del 19, cuando se declaró la pandemia, en este caso ya sí, por la Organización Mundial de la Salud, o cuando el Estado español declara el estado de alarma y lo declara así el 14 de marzo. Porque, claro, si hablamos de circunstancias nuevas, como una cuestión determinante para la agravación del riesgo, hay que determinar precisamente cuál es el inicio, cuál es la fecha, dónde ponemos el límite para que esa circunstancia sea nueva. La segunda es que debe ser conocida por el asegurado tomador y comunicarla al asegurador. En este caso, del COVID estamos hablando de que son circunstancias tan conocidas, tan generales, tan mundiales, que nadie puede decir que ignoraba en este momento la existencia de esa modificación de riesgo. A ver, si atendemos, y no quiero entrar en política, si atendemos a cuándo se ha conocido o cuándo se ha dejado de conocer, podríamos entrar en un terreno un poco pantanoso si hablamos de que si el 8M, si antes del 8M, si cuándo se contagia o cuál es la causa, ¿no? Hay mucha tela que cortar en este aspecto y la prueba, bueno, pues será determinante la que se practique en el procedimiento, que en su caso se podría establecer para llegar a una conclusión. La tercera de las circunstancias o de los requisitos para que esas circunstancias se pueda considerar como una agravación del riesgo es que sea relevante. Y esa relevancia, según el Supremo, no es que la tenga que calificar precisamente el asegurado o el tomador del seguro, sino todo lo contrario, se tiene que hacer desde la perspectiva del asegurador. Así lo tiene declarado. Por ejemplo, en una póliza que cubra la responsabilidad civil del empresario por daños a empleados, las medidas para evitar contagios a lo mismo no tienen por qué ser tan explícitas de que todo esté súper regulado.
basta con hacer referencia a ellas de una manera genérica con arreglo a lo que establezca la normativa, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales. Pero, como siempre, todo dependerá, cuando hablamos de pólizas de seguro, de contratos, que de acuerdo que son contratos de adhesión, pero en estos casos en los que estamos hablando de contratos a firmar por empresas, siempre hay cláusulas en las que la empresa puede negociar circunstancias o cláusulas más favorables de aplicación para el asegurado. Y por último, exigen también que las circunstancias del seguro, de los riesgos asegurados, estén recogidas en un cuestionario, que podríamos decir que es el cuestionario previo a la conclusión del contrato, a la conclusión de la póliza, y por lo tanto, en los seguros, si hablamos de seguros de personas, evidentemente a la hora de recabar preguntas, hoy en día, cuando ya tenemos el COVID aquí en marcha y toda la pandemia y todo el contagio y demás, pues a lo mejor si uno se quiere hacer un seguro de salud, probablemente le pongan en el cuestionario de la póliza si ha tenido contacto con personas contagiadas, si ha pasado COVID, si no lo ha pasado, si le han hecho pruebas o si le han dejado hacer. Eso no estaría además por parte de una compañía de seguros cuando tenemos esta pandemia aquí en marcha. El incumplimiento de comunicar la agravación del riesgo a la aseguradora puede tener dos consecuencias. Son dos consecuencias naturales. La primera puede ser la modificación del contrato. Esto es que la aseguradora, cuando conozca las circunstancias que han agravado el riesgo, proponga al asegurado subir el importe de la prima. Es lo lógico. A más riesgo, más prima a cobrar. No es igual asegurarle las piernas a un señor que tiene un trabajo de oficinista que asegurarle las piernas a un señor que tiene una profesión de riesgo y que sus piernas son fundamentales a la hora de ejercer su profesión. Evidentemente, la prima será muy superior. En cuanto a la posible disminución del riesgo, en este caso también podríamos hablar de que se puede producir disminución del riesgo. El artículo 13 de la Ley de Contrato de Seguro también otorga la facultad de comunicar al asegurador las circunstancias que disminuyan el riesgo, de forma que si hubieran podido celebrarse el contrato con otras condiciones más favorables para el asegurador, pues se hubiera concluido en condiciones más favorables. En nuestro caso, cuando hablamos del COVID y hablamos de las empresas, o inclusive cuando no hablamos de las empresas, sino de particulares, ¿qué circunstancias pueden ser aquellas que disminuyan el riesgo con el COVID? Bueno, pues una de las circunstancias más evidentes que se nos puede ocurrir a todos es la paralización de la actividad. Si yo tengo una póliza de seguro que me está asegurando la actividad profesional o la actividad empresarial o industrial, si a mí las autoridades me obligan a cesar en mi actividad, evidentemente no hay riesgo. Y si no hay riesgo, la compañía de seguros, en ese caso, estaríamos hablando de que se está ahorrando esa posibilidad de que ocurra un siniestro y tener que indemnizar. Pero no podemos confundir lo que es riesgo empresarial con riesgo asegurado. Y este tipo de circunstancias no suelen entrar normalmente dentro de las reglas para el cálculo de la prima, a no ser que expresamente se haya contemplado en la póliza. Les voy a poner un ejemplo. Si en cualquier caso de paralización, como en el actual, las compañías de seguros tuvieran que devolver o reintegrar parte de la prima en modo proporcional a sus asegurados, pues probablemente irían a la ruina, muchas de ellas. Les voy a poner un caso. Imagínense que, y volviendo a un tema de un coche, como hemos estado todos encerrados, pues le comunico a la compañía que yo he tenido el coche 2 meses metido en el garaje, que no lo he podido usar, que no me he podido desplazar porque las autoridades no me han dejado. ¿Tendré derecho yo a solicitarle a la aseguradora una reducción de la prima en función de que no ha existido ningún riesgo? Pues cualquiera podría decir, pues mira, sí, porque como no ha movido el coche, no ha habido riesgo. Pues no es así. El coche puede incendiarse espontáneamente en el garaje y ocasionar un incendio que sea indemnizable, que ocasione unos daños que sean indemnizables en virtud de esa póliza que tiene el coche. O si lo quiero mover dentro del garaje porque no quiero que se le agote la batería, a lo mejor al moverlo no me doy cuenta que tengo un vecino por detrás y lo atropello. A pesar de que no me puedo mover, pues resulta que he ocasionado un daño. Por lo tanto, habrá que entender que no todas las pólizas, no todos aquellos casos de disminución de riesgo
pueden ser reclamables a la aseguradora para que disminuya de alguna manera la póliza de seguro o el importe de la prima. Hay muchos tipos de pólizas relacionadas con la empresa y con circunstancias y riesgos asegurables, tanto en la vida general como en el mundo empresarial en particular, pero que es el que nos afecta. Así nos encontramos con pólizas, por ejemplo, que aseguran daños patrimoniales materiales y pérdida de beneficios. En este caso, si hablamos de pérdida de beneficios a consecuencia de daños materiales amparados por la póliza, es posible que con motivo del COVID-19 efectivamente puedan entrar en función ese tipo de pólizas, aunque es bastante difícil, a no ser que haya habido un contagio del material y ese contagio a su vez haya producido un daño a terceros. O por culpa de que un proveedor mío ha resultado cerrado o ha cesado en su actividad, no me ha podido proveer a mí de las piezas adecuadas o necesarias para mi fabricación de los elementos a los que me dedique en mi empresa y haya tenido una pérdida de beneficios. Bueno, pues normalmente en este tipo de pólizas las exclusiones habituales son, por ejemplo, los actos de terrorismo, las catástrofes, las huelgas. Por lo tanto, hay una paralización por una huelga y normalmente el tema de la pérdida de beneficios no se produce. Si nos referimos en este caso al COVID, esta enfermedad no causa normalmente un daño directo en las instalaciones y no procedería la aplicación de esa cobertura. Pensando en temas de médicos como es este, o de salud, pues habrá pólizas que sí que cubran, por ejemplo, y si pensando en un caso de aquellas empresas que se dedican, por ejemplo, al negocio de bienes inmuebles, los llamados real estate, donde están alquilando inmuebles, supongamos que un edificio tiene una multitud de apartamentos precisamente para el alquiler y se le descubre en sus instalaciones de aire acondicionado, como ha ocurrido en alguna ocasión, un foco de legionela. Y tienen que cerrar necesariamente el edificio. Bueno, pues en esos casos sí se ampararía esa paralización de los beneficios o esa paralización de la actividad con pérdida de beneficios añadida. Pero el COVID no infecta, que sepamos, ojo, no infecta instalaciones. Sí sabemos que tenemos que tocar todo con mucho cuidado, que nos tenemos que lavar las manos, etcétera, etcétera, pero que es algo que el virus dura X tiempo en determinados materiales. Por lo tanto, lo normal no es que sea foco de infección una industria. También podemos hablar de responsabilidad civil, tanto patronal como de explotación. En cuanto a la responsabilidad civil patronal, ¿es el COVID-19 un accidente laboral o una enfermedad profesional? Si hablamos de responsabilidad patronal, podríamos hablar de contagio de los empleados. Y hoy mismo hemos conocido, porque en los informativos se ha informado de ello, de una sentencia que se ha dictado contra la administración por no proteger adecuadamente a sus empleados, que serían sanitarios, en el desempeño de su trabajo. Bueno, pues si hay una póliza de responsabilidad civil patronal, puede entrar en función si no se le han puesto los medios adecuados a los trabajadores para que puedan para que no se contagien de la enfermedad. La disposición final del Real Decreto Ley 13/2020 modificó a su vez el artículo 5 del Real Decreto 6/2020 al objeto de proteger la salud pública. Estableció que se considerarán con carácter excepcional y la situación asimilada a accidente de trabajo exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de seguridad social aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social, en cuyo caso sería calificado de accidente de trabajo. Yo aquí he comentado muchas veces con compañeros a lo largo de estos días que la dificultad que entraña
el poder solicitar indemnizaciones en casos como estos, es decir, pues le solicito indemnización al empresario porque no me ha atendido convenientemente, es muy difícil porque es muy, muy difícil probar que el contagio se ha producido dentro de la instalación o dentro de la empresa. Tendré que demostrar cumplidamente que yo no tenía la enfermedad de una manera clínica, con pruebas médicas, y que después de pasar por esa empresa o después de pasar por ese sitio he estado en aislamiento absoluto. Esto es que no he tenido ninguna otra posibilidad de que nadie me contagie o contagiarme con otra cosa. Hablamos de prueba, y a efectos de prueba es muy difícil demostrar, como estamos diciendo, el que la enfermedad se haya podido contagiar dentro de las instalaciones de la empresa. En cuanto a la responsabilidad civil de la explotación, si no hay exclusión en la póliza y se causa daño a un tercero por contagio, pues se tendrá que cubrir el mismo, evidentemente, pero como digo, ¿cómo probar que ha sido allí y que no ha sido en otro sitio? También hay otras pólizas que pueden resultar afectadas, como las pólizas que afectan a la construcción, porque una construcción paralizada o un retraso de una obra puede ser considerado, como antes ha expuesto muy bien Carlos Valcárcel, puede ser considerado fuerza mayor. O sea, no interviene ninguna culpa o negligencia ni de la empresa constructora ni de un tercero que haya podido ocasionar precisamente esa paralización. Estamos hablando de un suceso extraordinario, inevitable y que nadie podía prever. Por lo tanto, se podría decir que no ampararía en este caso una póliza, una posible pérdida de beneficios, pero bueno, pues quizás sí ampararía aquel daño que se produzca si la obra ha quedado desprotegida durante el tiempo de la pandemia y se ha podido ocasionar un daño. Aquí también quiero hacer una mención, y es que quizás sería quien resultase afectado por una cuestión como esta que planteo, sí podría plantearle a la aseguradora, por ejemplo, una prórroga de la póliza en tanto en cuanto estos meses que las obras han estado paralizadas, pues han sido meses donde no ha habido ningún tipo de riesgo ni patronal, ni empresarial, ni riesgo de responsabilidad civil. También puede afectar el COVID a la responsabilidad profesional de los directivos, ¿no? Las llamadas pólizas D&O. ¿Cómo? Pues en aquellos casos en los que los directivos no hayan puesto las medidas necesarias para proteger los intereses de la empresa o la sociedad, o por no haber tomado las medidas necesarias también para proteger a los trabajadores del contagio. Así se pueden dar casos de reclamaciones de empleados contra la dirección por contagio, o de terceros por incumplimiento de contratos, o inclusive de reclamaciones de accionistas contra los propios gestores por no haber actuado convenientemente. Y la última de las pólizas que entiendo puede resultar afectada, y ojo que estamos precisamente en este momento en una actuación como la que digo, que es la del ciberriesgo. Sería aplicable por las múltiples las empresas que han decidido o se han visto obligadas a que sus empleados teletrabajen. Y eso supone un incremento de riesgo en cuanto a los llamados ciberincidentes, que puede llevar a que haya un llamado ransomware o robo de contraseñas, o inclusive escuchas de videoconferencias con probabilidad de que secretos empresariales hayan salido a la luz, o pérdida de beneficios, etcétera, etcétera. Luego, si la póliza no excluye esta cuestión, deberá cubrirse ese riesgo y el daño que se haya producido. Bien, y en cuanto al tema del rescate, y ya entrando a la segunda cuestión de mi ponencia, el rescate de los planes de pensiones por desempleo y cese de la actividad, el Gobierno se ha visto abocado dentro de la diversa normativa que ha publicado, a modificar ciertas normas de manera que las personas afectadas por la pérdida económica que nos ha ocasionado a todos el COVID, pues hayan podido o puedan solicitar el rescate de planes de pensiones por estar en situación de desempleo o cese de la actividad. Y así, el día 21 de abril pasado, entró en vigor el Real Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes para apoyar a la economía y el empleo, y ahí se establecían las condiciones y requisitos para poder rescatar un plan de pensiones por la pandemia generada por el COVID-19.
De esa manera, bueno, pues es aliviar en lo posible la necesidad de liquidez de familias y empresas por esa paralización que está suponiendo la crisis. No nos podemos olvidar que hay cientos de miles de personas que se han visto inmersas en un ERTE o miles de autónomos con sus negocios cerrados o pequeñas y medianas empresas cerrando también estos negocios. Ya con anterioridad, el 21 de abril, se anunció esta medida en la disposición adicional 20ª del Real Decreto Ley 11/2020, el 31 de marzo, indicando que se podrían acoger a ella los que se encontrasen en situación de desempleo, como consecuencia de ERTE, negocio cerrado, cese de actividad. Tengo que hacer una breve mención de los planes de pensiones y su posible rescate y hacer ciertas puntualizaciones como es la primera, que el titular de un plan de pensiones no va a poder rescatar todo lo que tenga acumulado, sino únicamente la cuantía que haya dejado de percibir como consecuencia del estado de alarma y con los límites que vienen establecidos en el Real Decreto Ley. No todos los casos son iguales y, por lo tanto, los asalariados solo podrán pedir el equivalente a los salarios dejados de percibir, debidamente justificado, durante la duración del ERTE, y los autónomos y empresarios tienen que justificar los ingresos dejados de percibir mediante aportación del impuesto a la renta del año anterior y autoliquidaciones de IVA del último trimestre. En cuanto a los planes de pensiones en sí, ya saben ustedes que bueno, pues, se constituyen voluntariamente para percibir una determinada renta o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez. Es un sistema privado y que es complementario en su caso a las prestaciones que pudiéramos tener derecho por la Seguridad Social. Hay varias modalidades de planes de pensiones. Uno, podemos hablar del plan de pensión sistema de empleo, que corresponde a los planes cuyo promotor sea cualquier entidad, corporación, sociedad o empresa y que los partícipes son los empleados. Otro se llama de sistema asociado, que corresponde a los planes cuyo promotor sea cualquier asociación o sindicato, y en este caso los partícipes serán pues, los asociados, miembros o afiliados de ese sindicato. Y en tercer lugar, el sistema individual, que corresponde a planes cuyo promotor son una o varias entidades de carácter financiero y sus partícipes son cualquier persona física. Dentro de las obligaciones estipuladas en los planes, pues hay planes de prestación definida, hay planes de aportación definida y planes mixtos. Hay que hacer la salvedad de que los planes del sistema individual solo podrán ser de aportación definida y el resto de cualquiera de las tres modalidades. Y en cuanto a las aportaciones anuales máximas, pues en los planes de pensiones se habla de los 8.000 euros como cuantía límite anual y las contingencias, pues las que se satisfacen en cada uno de los planes, que suelen ser normalmente, como he dicho antes, jubilación, que se puede producir a los 65, aunque cada vez vamos aumentando más la edad, y eso se traslada consecuentemente a los planes de pensiones también. Por otra parte, también suelen asegurar o vienen a prever los supuestos de incapacidad laboral total permanente, la absoluta para todo trabajo o la gran invalidez, conforme al régimen previsto en Seguridad Social, la muerte del partícipe beneficiario o la dependencia severa. La Ley de Pensiones y de Fondos de Pensiones ya recoge, no hacía falta que la normativa del COVID lo viniera a establecer, ya recoge que los partícipes también pueden hacer efectivos sus derechos en supuestos de desempleo de larga duración o de enfermedad grave. Y entrando en concreto en la normativa que se ha dictado por el tema del COVID-19, los partícipes pueden hacer efectivos sus derechos consolidados, y así lo establece la normativa, de forma excepcional en tres supuestos. La primera, cuando el trabajador que se encuentre en situación legal de desempleo lo sea como consecuencia de un ERTE derivado del COVID. La segunda, cuando se trate de un empresario titular de un establecimiento que haya sido cerrado al público con motivo de la pandemia. Y la tercera, cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, o sea, autónomos, en régimen de seguridad social y hayan cesado en su actividad por la crisis sanitaria.
Esta normativa es aplicable tanto al plan sistema de empleo, del que he hablado antes, como plan de pensión, como al plan de sistema asociado o el sistema individual, porque el legislador aquí no ha discriminado. Vuelvo a insistir que es muy importante el tener en cuenta que la norma solo se refiere a los derechos consolidados de los partícipes y, por tanto, en los casos de planes de aportación definidas se corresponde con la cuota que el partícipe tenga en función de sus aportaciones, ¿vale? O sea que no se puede pedir más de lo que se haya aportado y siempre dentro de los límites que se establecen en el Real Decreto. ¿Cómo se acreditan las circunstancias a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional 20ª del Real Decreto 11 de 2020? Pues si el afectado lo es por un ERTE, con el certificado de la empresa indicando los efectos del mismo en la relación laboral del que haya participado. Si estamos hablando de un empresario titular de un establecimiento cuya apertura al público se ha visto suspendida con motivo de la crisis sanitaria, se tiene que presentar una declaración en la que manifieste bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la disposición adicional 20ª. Y en el caso de trabajadores autónomos, pues lo mismo, estaríamos hablando, bueno, trabajadores autónomos del RETA o también en régimen de mutualismo alternativo, como somos los abogados. Los abogados podemos estar en el RETA, bueno, abogados, procuradores y otros profesionales podemos estar en el RETA o podemos estar en un sistema de mutua alternativa al sistema público de seguridad social. El autónomo, como digo, tendrá que acreditar que ha cesado en la actividad o bien que sin haber cesado en la misma, su facturación en el mes natural anterior, en el que se solicita la disponibilidad del plan de pensiones, se haya reducido al menos en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior. Esto, para los autónomos, y yo hablo desde mi experiencia profesional, desde la mía, la particular, es bastante difícil, porque los autónomos solemos ir cobrando o facturando muchas veces trabajos que hemos devengado con anterioridad y, por lo tanto, en el mes inmediatamente anterior o en los 2 meses anteriores hemos estado cobrando y seguimos haciendo caja, por decirlo de alguna manera, con trabajo que ya habíamos devengado, que hemos terminado a lo largo de determinado tiempo. Por lo tanto, para nosotros la reducción de ese 75% la vamos a notar probablemente a partir de ahora y no hasta ahora. Por tanto, es más difícil para un autónomo el demostrar esta cuestión. Si el interesado no puede aportar alguno de los documentos requeridos, lo puede sustituir por una declaración responsable. Bueno, pues es algo que la Administración ha tenido a bien el dar esta facilidad, declaración de responsable, con los que exprese los motivos que le impiden la aportación. Finalizado el estado de alarma, eso sí, dispone de 1 mes para aportar los documentos que no se hubieran facilitado antes. No sé las consecuencias, como te hayan concedido alguna ayuda y luego no hayas aportado la documentación, cosa que dudo, que te paguen sin aportar documentación, pues probablemente luego te lo exijan con intereses y a saber si nos ponen multas u otras cuestiones quizás peores. ¿Cuál es el importe a percibir? Y con esto prácticamente termino mi intervención. Pues tiene que optar entre la menor de las cantidades que voy a decir ahora. Si hablamos de cuantía A, sería, primero, si el partícipe está afectado por un ERTE, los salarios netos dejados de percibir mientras se mantenga vigente el ERTE, con un máximo igual a la vigencia del ERTE y 1 mes más. Si el afectado es un empresario titular de establecimiento, los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir por el cierre con un periodo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más 1 mes. Y eso lo tendrá que justificar con declaraciones del IRPF del ejercicio anterior, pago fraccionado del impuesto de la renta y autoliquidación del IVA del último trimestre. Si es un autónomo, prácticamente lo mismo. Ingresos netos dejados de percibir durante el estado de alarma más 1 mes, estimado con declaración anual del IRPF ejercicio anterior, pago fraccionado e IVA del último trimestre. Aquí tenemos la cuantía A, de un ERTE, empresario o autónomo. La menor de las dos que voy a decir. Ahora era la A, ahora la B. El resultado de prorratear el IPREM, del que ha hablado el señor Valcárcel antes, anual vigente para 12 pagas del ejercicio 2020 multiplicado por 3 en la proporción que corresponda a la duración del ERTE al cierre del establecimiento o cese de la actividad respectivamente. Si el IPREM está
en 6.454, en 2020 lo multiplicamos por 3, nos da un resultado de 19.362 euros. Y eso equivale a una cantidad máxima de rescate al mes de 1.613 euros. Por lo tanto, hablamos de una de las dos cantidades menores, ¿de acuerdo? Se puede solicitar con carácter retroactivo al 14 de marzo, durante un plazo de 6 meses posterior a esa fecha, que nos iríamos entonces al 14 de septiembre. Y las entidades dispondrán de una semana para devolver o reembolsar a sus clientes. El reembolso, que digo que se tendría que hacer teóricamente en 7 días hábiles, bueno, pues ya veremos a ver si efectivamente esos 7 días hábiles se cumplen o no, y como decía también antes Carlos, también echo de menos el que en la normativa no se haya amenazado por lo menos de sanción a aquellas entidades que no respondan en el plazo correspondiente, aunque en caso de los planes de pensiones de modalidad de empleo, el plazo se ampliará hasta 30 días hábiles. Esto es una regulación, esta regulación especial se hace extensible a los beneficiarios de planes de pensiones de previsión asegurado, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social, de manera que la normativa, la regulación ha sido homogénea para todo el sistema de previsión. El último apunte que doy, el último dato, es el de la fiscalidad del plan de pensiones. Porque, ojo, porque habrá que tributar por la cuantía que se rescate en la base general del IRPF como rentas del trabajo y al tipo o al porcentaje que corresponda entre el que conocemos del 19 y el 45%. Y con esto doy por terminada mi intervención. Agradezco nuevamente a la Cámara que cuente con nosotros y quedo a disposición de todos ustedes, aunque sí que advierto que probablemente en 7 u 8 minutos tenga que salir de la exposición porque tengo otro seminario programado a las 7. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Javier. Siguiendo con el orden de intervenciones previsto, seguidamente don Javier Colao, que es abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil de la Universidad Católica de San Antonio, nos va a hablar de la garantía del suministro y la modificación en las condiciones del contrato. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo algún problema con el internet por lo menos en la recepción. Espero que no los tengamos durante el... Bueno, yo quiero en un momento, porque debe ser así, puesto que ha habido una alusión especial por parte del presentador, de Miguel, a mí. Quiero decir que todo lo que ha dicho Miguel en cuanto a nuestra relación personal, al afecto que tenemos, pues por supuesto es verdad, que además yo tengo una relación muy especial con los demás miembros de la Cámara, por supuesto con José Carlos, con Remiro, con Vicente, con todos ellos, y que Miguel, sin embargo, ha dicho una cosa que no es tan cierta, y es que ha dicho, refiriéndose a él, ha dicho el poco derecho que sé, ha dicho. No es verdad, porque Miguel es un magnífico jurista, es profesor de Derecho Civil y es una persona que, por supuesto, conoce bien tanto el derecho en general como el derecho en particular referido a los comerciantes. Bueno, dicho eso, el tema de mi ponencia es la garantía del suministro, la modificación de las condiciones del contrato. Bueno, si echamos un vistazo al decreto, al Real Decreto del 14 de marzo, perdón, el 463 del 2020, porque entró en vigor la situación del estado de alarma en nuestro país, pues entre sus artículos, tiene 20 artículos, en el artículo 17 recoge una declaración muy contundente que parece que dice mucho, no dice mucho más de lo que decía ya la legislación vigente cuando habla de la garantía de suministro de energía eléctrica de productos derivados del petróleo y de gas natural. No habla el decreto del estado de alarma como sí hablará la legislación posterior reguladora de la situación que ha desencadenado el estado de alarma, no habla del suministro de agua. Este Real Decreto, en el artículo 17, establece que las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, así como de gas natural, de acuerdo con lo previsto y cita los artículos de la Ley Reguladora del Sector Eléctrico y de la Ley Reguladora del Sector de Hidrocarburos. Estas leyes ya establecían unas garantías de suministro que podía adoptar tanto el Gobierno, dice una, como el Consejo de Ministros, que es lo mismo, dice la otra, que tendían a garantizar que siempre
estuviera asegurado el derecho de acceso y de conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en el territorio nacional y también al suministro de los productos derivados del petróleo. Y establecía una serie de medidas que el Gobierno puede adoptar siempre para garantizar ese suministro, bueno, pues en los supuestos de riesgo cierto para la prestación del suministro, desabastecimiento de las fuentes de energía, etcétera. ¿Cuáles son esas medidas? Pues las que todos nos podemos imaginar: las limitaciones de velocidad, de circulación, la limitación de horario y de apertura de los centros de suministro, etcétera, ¿verdad? En estas situaciones de emergencia, situaciones de escasez, en situaciones de necesidad, el Gobierno tenía ya unas prerrogativas para garantizar el suministro y la recepción de estos bienes, que son, o de estos productos, que son productos imprescindibles para el desarrollo de la actividad empresarial, por supuesto, para el desarrollo de la normal vida doméstica, etcétera. Lo que hizo este Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma fue autorizar a lo que se denomina en él las autoridades competentes delegadas, que no son ni más ni menos que el ministro de Defensa en las materias propias de su ramo, el ministro del Interior en las del suyo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana en las del suyo y el ministro de Sanidad en las del suyo, y en las que no fueran de ninguno de los otros, para poder adoptar esas medidas. La concreción legislativa, aquello en lo que vino a sustanciarse toda esta disposición tan genérica, se produjo con el Real Decreto Ley que estableció 3 días después, el 17 de marzo del 2020, las medidas urgentes extraordinarias que se establecían para hacer efectivo toda la regulación del estado de alarma, ¿verdad? Y en cuanto a lo que a mí me interesa, o a lo que a nosotros nos interesa, por la garantía de suministros, pues ya en la exposición de motivos o en el preámbulo de esta segunda norma, que es bastante más amplio que el de la primera, pues se explica que estas medidas tenían que adoptarse para evitar el impacto económico prolongado que, más allá de la crisis sanitaria, pues podía producirse en la vida económica de nuestro país, para dar prioridad a la protección de las familias, los autónomos y las empresas más directamente afectadas. Y decía que se ampliaba la cobertura de los colectivos vulnerables, ahora vamos a ver en qué términos, para los servicios públicos esenciales, para el suministro de agua, el gas natural, la electricidad, y que se congelaban los precios de los productos derivados del petróleo, de los gases licuados de petróleo. Bien, pues es en el artículo 4 de este Real Decreto de Medidas donde sí se regula ya de una forma más concreta la garantía de suministro de agua y de energía a consumidores vulnerables. Esa es la rúbrica del artículo 4. Se establece que durante el mes siguiente a la entrada en vigor de ese Real Decreto, entrada en vigor que se produjo por la publicación en el BOE del 18 de marzo, del día siguiente al de la norma, los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, severo o en riesgo de exclusión social, definidos en los artículos de un Real Decreto, que es el Decreto 897 del 2017, en el que se establecen las categorías, estas 3 categorías de situación de vulnerabilidad de los consumidores. Yo quiero en un momento, hacer una breve referencia a lo que es un contrato de suministro, porque el Tribunal Supremo, en esta regulación, que para los que no somos pues empresarios del sector de la electricidad ni del sector del petróleo, pues es una legislación muy prolija, muy técnica, de difícil acceso para los que no dominamos esa materia, pues el Tribunal Supremo, en una sentencia del año 2016, voy a decir en un momento cuál es, del Pleno, una sentencia del 24 de octubre del 2016, esta sentencia luego la han reproducido otras sentencias, pues incluso de este año, del 8 de enero del 2020, hay una de Barcelona, de Zaragoza, de Valencia. Bueno, esta sentencia, el Tribunal Supremo decía, miren ustedes, la regulación del sector eléctrico, y esto vale para todos los demás productos de los que estamos hablando, está centrada en el ámbito legal que garantiza el correcto funcionamiento del suministro de energía en un marco que ya está liberalizado y por lo tanto no tiene ninguna función de regular las relaciones particulares que se producen entre aquellas personas que suministran el producto y las que reciben el suministro. Y explica, eso es otra cosa. En la regulación del contrato de suministro que se establece entre la suministradora que me manda a mi agua a mi casa, o luz, o energía eléctrica, lo que sea, hay, en definitiva, una relación obligatoria puramente civil que está regida por las normas del Código Civil, que es un contrato de suministro. Y el contrato de suministro es un contrato atípico, pero al final, como es un contrato de compraventa cuya característica es que la prestación está
aplazada en el tiempo, pues es un contrato al que se aplican las normas de la compraventa y en lo que no sean aplicables las normas de la compraventa, los principios generales de los contratos. Y dice la sentencia, por lo tanto, hay un artículo en el Código Civil, del que creo que ha hablado mi compañero Carlos, que es el 1258. Es el artículo que establece que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Pues el Tribunal Supremo dice, este contrato no sirve solo para que nosotros podamos establecer cuáles son los actos de ejecución y de cumplimiento del contrato que se apartan del contenido natural del contrato, lo que el contrato no dice textualmente, pero expresa y se deriva de su contenido natural, ¿verdad? Sino que también es una norma que sirve para integrar el contrato y para llenar de contenido todas aquellas lagunas, de aquellas cuestiones que no previstas expresamente tienen que derivarse de su inteligencia razonable, ¿verdad? Pues en esa situación resulta que la legislación el artículo que yo acabo de leer, este artículo del Real Decreto de Medidas, pues lo que viene es a interferir de alguna manera en esa normativa interna que los contratantes, en uso de su autonomía de la voluntad, establecieron, y a imponer el mantenimiento de la obligación de dar que corresponde a la parte suministradora. Es decir, lo que dice en definitiva la normativa que ha entrado en vigor para este tiempo, pues para el plazo que ahora voy a hablar de él, es que hay una obligación de dar pese a que pueda existir alguna conducta que por incumplimiento pudiera facultar, por aplicación de la normativa legal aplicable del Código Civil o de la normativa contractual que se dan las partes en la regulación de su contrato, aunque hubiera alguna causa que pudiera legitimar en principio para resolver el contrato o incluso para suspender el suministro, que no, que el suministro hay que seguir dándolo. Y en esta primera norma, ni siquiera, aunque todos estamos pensando en que el supuesto de hecho es el impago, claro, se suspende el suministro porque no se paga. Pero ni siquiera se decía eso en este primer Real Decreto. Se decía que no, que había una obligación de seguir suministrando y que no se podía suspender el suministro de esos productos durante el periodo de tiempo establecido. Bueno, pues eso después ha sido de alguna manera precisado, pero también había otras cuestiones que tenía que regular la norma. Concretar cuáles eran los productos que efectivamente tenían que ser suministrados necesariamente. Y la norma habló aquí de la energía eléctrica, del gas natural y del agua. No habló esta norma de los productos derivados del petróleo. Lo que hizo fue limitar los precios de venta de los productos derivados del petróleo, pero no obligar a su suministro necesariamente. La norma tampoco se refirió a los consumidores, se refirió a los consumidores que estuvieran en situación o que pudieran ser calificados como vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, en virtud también de esos criterios que establece el artículo 897, que tienen que ver con unos tantos % sobre el IPREM, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues finalmente del tiempo, que no he dicho nada, la norma estableció que esto quedaría limitado en el tiempo, ¿verdad? Dijeron que era durante el mes siguiente, pero claro, es que computado el mes de fecha a fecha, como dice el Código Civil, los meses se computan de fecha a fecha y sin excluir los días inhábiles, pues todo hacía prever que el estado de alarma se prolongaría y que esto tendría que ser prorrogado, como así fue. Porque cuando se produjo la primera prórroga del estado de alarma, el decreto inmediatamente, la primera prórroga fue el decreto de 27 de marzo y el 31 se publicó otro decreto de medidas urgentes extraordinarias para concretar, también para desarrollar las previsiones de ese decreto de prórroga del estado de alarma y adaptarlo a las circunstancias que en ese momento existían. Entonces, en este segundo decreto regulador de la garantía del suministro se contiene un artículo 29
que mejoró, o por lo menos completó la regulación del primer decreto. Se dice, el artículo se rubrica garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua, y se expresa que excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, ya la duración no es de un mes, sino mientras esté en vigor el estado de alarma, hasta que el estado de alarma finalice, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua, a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte de aplicación en cada caso. Se dice cómo se acredita ante el suministrador la circunstancia de que la vivienda es habitual, bien, por cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia, bueno, pues un recibo de consumos domésticos, un certificado del catastro, en fin, y que asimismo el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará, y esto ahora lo explicaré, a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente de pago y la suspensión del suministro establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en cada caso. Bueno, entonces, ¿cuál es el orden de aquellas cuestiones que efectivamente quedan claras o más claras a partir de ese momento, supliendo la inconcreción o la excesiva generalidad de la normativa que hasta ese momento había estado vigente? Bueno, pues en primer lugar que se incluye en el ámbito objetivo del suministro cuya suspensión no se puede realizar, los productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, también el gas natural y el agua, que se amplía el ámbito subjetivo, ya a partir de ese momento no son los consumidores vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, sino que son los consumidores personas físicas, personas naturales, personas físicas, que además se limita o se define que los suministros que no podrán suspenderse son los realizados en la vivienda habitual. Es decir, se excluyen de la prohibición de suspensión las segundas residencias, los locales o cualquier otro tipo de edificación habitable. Y además se precisa que el suministro sí podría suspenderse en el caso de seguridad del suministro de las personas y de las instalaciones, porque la redacción del primer decreto era tan sumamente genérica que se imposibilitaba sin más el suministro y podía darse incluso la situación de que el suministro pues, se debiera suspender no solo por razones derivadas del puro cumplimiento de las partes en el tracto de ejecución y de desarrollo del contrato, sino por una razón externa como pudiera ser pues, la seguridad de las instalaciones pues, o la de las personas, etc. Bueno, esto por supuesto el decreto lo previó por algo, este segundo decreto, porque era una laguna que había que colmar y así está previsto. Y en cuanto a la previsión de que el tiempo durante el que se mantenga en vigor el estado de alarma no computaría o no computará a los efectos del cómputo del plazo que deba mediar entre el requerimiento fehaciente de pago que establezca la ley o el contrato y el corte del suministro. Esto, bueno, pues es la previsión en definitiva de que todos sabemos de que cuando hay una persona que no paga los recibos de agua o de luz, pues lo normal es que porque lo diga el contrato o porque lo diga la norma que lo desarrolla, bueno, pues estos son contratos de adhesión, además, que como ha dicho mi compañero Javier Cabezudo con respecto a los de seguro, él habrá tenido que bregar mucho con el artículo 1258 y eso también habrá que tener que bregar con el artículo de la interpretación contraproferente, en verdad, el del 1288, quiero recordar el Código Civil, que establece que la interpretación de las cláusulas oscuras de los contratos no deberá favorecer la parte que hubiera ocasionado la oscuridad, ¿verdad? Y que en definitiva lo que hace es que establece un criterio de interpretación más favorable contra la parte que está en situación peor en el momento de otorgar el consentimiento, de prestar el consentimiento, porque tiene que adherirse al texto o a las condiciones que otra parte ya ha confeccionado anticipadamente. Bueno, pues lo que quiere decir esta norma es que cuando hay que hacer ese requerimiento de pago y esperar un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, a que el corte de suministro se produzca, mientras dura el estado de alarma, el tiempo no computa para el plazo de preaviso. Pero no se trata de que no se pueda hacer el preaviso. No se trata de que nosotros, si recibimos un aviso de corte mañana,
digamos, bueno, pues como me han mandado el aviso ahora y está en vigor el estado de alarma y esto está suspendido, bueno, me esperaré porque ya me avisarán. No, no, no. El preaviso se puede hacer. Y si está, se queda hecho. Lo que pasa es que el plazo comenzará a computar el día en que finalice el estado de alarma. Hay 2 o 3 cuestiones, yo quiero ir más rápido porque nos queda menos tiempo, según por lo menos lo que teníamos previsto, que no quiero dejar pasar, estoy resumiendo prácticamente todo para por si ahora hay alguna pregunta o alguna, pero quiero añadir 2 cuestiones porque al fin y al cabo se trata de un auditorio de empresarios y seguro que muchos de ellos autónomos y puede interesarles que en la exposición de motivos de este segundo Real Decreto de Medidas se explica que esas medidas se adoptan con el objetivo de aliviar la tensión financiera que tienen que afrontar las empresas y autónomos que han tenido que suspender su actividad o la han visto reducida considerablemente. Y en este sentido hay 3 artículos, que son el 42, el 43 y el 44, que creo que interesa conocer. En primer lugar, el artículo 42 se refiere solo al suministro de electricidad y dice que el consumidor puede, le otorga la facultad, la posibilidad al consumidor de obtener la suspensión temporal del contrato o de modificar las condiciones contractuales mediante el cambio de potencia o de peaje de acceso sin coste o con los mínimos costes que establece el artículo, que no voy a explicar aquí, pero bueno, que son los de el coste del cambio de un equipo de control o de una necesidad de una inspección, en fin, costes muy determinados, pero los costes no los tiene que asumir el suministrado. El artículo 43, que se refiere al gas natural, viene a reconocer aproximadamente las mismas prerrogativas con respecto, o facultades con respecto a la modificación de los contratos de suministro de ese producto. Me estoy mirando, me estoy entreteniendo porque ahora mismo me doy cuenta de esto de la terminología de la ley de la suspensión temporal, esta fórmula que es casi un pleonasmo, por lo menos cuando hablamos de un lenguaje jurídico, ¿verdad? Porque la suspensión es temporal, es decir, si no fuera temporal sería la extinción o la finalización, pero bueno, está bien, no, se entiende perfectamente y está bien. Bueno, pues esas facultades de suspensión temporal en ese supuesto de gas natural también existen en los 2 casos, tanto en el caso del 42 como el del 43, tanto en la electricidad como en el gas natural, solo mientras se mantenga en vigor el estado de alarma y cuando se opta por la suspensión, el consumidor puede solicitar la reactivación del contrato en el plazo de 3 meses, supongo que si no solicita la reactivación en el plazo de 3 meses, luego que tendrá que hacer un nuevo contrato que no será el mismo, y si la solicita en el plazo de 3 meses, pues se le debe dar suministro en el plazo de 5 días naturales contados desde su solicitud. Los 2 preceptos prevén, porque aquí hay algo que queda un poco sin resolver, que es que, bueno, tiene usted que seguir dando suministro, pero bueno, sí, pues nada, de usted suministro, pero ¿quién me lo paga, no? Es decir, esto es verdad, por lo que decía mi compañero Carlos y también Javier, de la cláusula rebus sic stantibus, que es un mecanismo efectivamente que se puede utilizar, corrector, que finalmente todas estas cláusulas que derivan de la cláusula rebus sic stantibus vienen a poner vienen a equilibrar la situación de las prestaciones de las partes, no a restablecer el equilibrio que debe haber en los contratos, o sea, todas las teorías estas de la adecuación de la base del negocio, de la imprevisión, la teoría de la imprevisión es la que consagra a partir del derecho francés la cláusula rebus sic stantibus, a partir de la recepción de la jurisprudencia francesa de esa cláusula. Bueno, pues todas estas cláusulas, pues claro, están bien, ¿no? Pero uno se pregunta, vale, pues entonces como el Estado, como esto es un bien de primera necesidad, ¿cómo no vamos a tener electricidad si necesitamos agua caliente, si tenemos menores en nuestras casas, si tenemos que cocinar? ¿Cómo no vamos a disponer de agua? Bueno, esto es un bien de primera necesidad, tenemos que prestarlo. Vale, pues yo que soy el Estado digo, tú, Pepe, dale agua a Antonio, mándale 4 botellas de Lanjarón todas las tardes porque es que Antonio tiene derecho a tener el agua, ¿no? Bueno, pues había que buscar un mecanismo para que esto también, de alguna manera, yo no soy ningún experto en cuál es el funcionamiento de las relaciones entre las comercializadoras y la administración, pero habría que buscar algún mecanismo, supongo, para que quien ha dejado de cobrar o quien va a dejar de cobrar o tiene que prestar el suministro de momento y va a tener unos perjuicios derivados como mínimo del retardo, pues que de alguna manera se resarza. Y en la norma, en los 2 casos, en el del gas natural y el agua, se recoge la previsión de que en las leyes de presupuestos generales del Estado, que utilizan plural además, pues que se aprueben tras la entrada en vigor del Real Decreto, se dote un crédito por el importe equivalente a la reducción de ingresos de las suministradoras. Bueno, no sé, esto cómo quedará, dicho queda.
Hay también un artículo, el último que he citado, que es el 44, que establece unas prerrogativas para los consumidores. Establece que en los puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad de autónomos y pequeñas y medianas empresas, pueden estos solicitar, se supone que pueden también obtener, no lo dice la ley, pero por supuesto si lo pueden solicitar, pues se entiende que deben obtenerlo, aunque el precepto no lo dice, de su comercializador distribuidor la suspensión del pago de las facturas que corresponden a los periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma. Es decir, la suspensión del pago de aquellas facturas que estén correspondiendo a suministros que se reciben durante el estado de alarma, quedando los comercializadores eximidos de la liquidación del IVA, del impuesto de electricidad y del impuesto especial de hidrocarburos, dice, mientras no se produzca el pago efectivo de esa factura por el consumidor o transcurran 6 meses desde la finalización del estado de alarma. O sea que si transcurridos 6 meses desde la finalización del estado de alarma no se ha producido el pago efectivo de la factura, aunque sea el pago no se haya producido, la liquidación habrá que realizarla. Una vez finalizado el estado de alarma, pues las cantidades que se hayan aplazado pues se prorratean durante los siguientes 6 meses. Es decir, eso se paga después, pero se paga prorrateado en los 6 meses siguientes a la terminación del estado de alarma. Y el consumidor no puede, mientras ese prorrateo se está produciendo, cambiar de comercializadora hasta que la deuda quede regularizada. Con esto yo, muy resumidamente, perdóname que haya ido tan deprisa, pero es que me he dado cuenta de que son ya las 7:20 y he querido resumirlo todo de la mejor manera posible. Así que muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Y quedo a vuestra disposición también por si queréis que aclare cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu exposición. Ahora mismo, para los asistentes, vamos a abrir un breve turno de preguntas. Entonces, las opciones que tenéis es o bien a través del apartado de preguntas, nos lo podéis mandar, o levantáis la mano y os doy sonido, os doy micrófono para que podáis formular la pregunta. Alguien que tenga interés en precisar alguno de los detalles de la exposición. Bueno, pues veo que no se formulan preguntas, pues sí, no puedo dejar de agradecer vuestra participación en este webinario de hoy. Agradeceros que nos habéis aclarado diversos puntos de una norma que es bastante compleja y farragosa tanto en su redacción como para su comprensión, y esperemos que surjan nuevas ocasiones de poder contar con vuestra inestimable colaboración y sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Javier. A vosotros siempre. Damos por finalizada la sesión. Buenas tardes a todos. Buenas. Adiós, hasta luego. Adiós.